Mateo 4, verso 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, Pedro y Andrés, su hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay otros textos, Lucas 22, verso 31 al 38, y Juan 21. Vamos a ver a Juan 21. Juan 21, del 1 en adelante. Entonces Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaré. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traedme de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Escuche, cuando vayas a la casa de Dios, procura más en oír que en hablar. En oír y en hablar. No es el momento de hablar, es el momento de oír. Casi la mayoría de las personas no conocemos los tiempos. Cuando debemos estar callados, hablamos. Cuando debemos de hablar, no hablamos. Cuando hay una reunión que usted necesita decir, la gente, tú lo ves, los padres de familia lamentándose por un poco cosas del colegio, y cuando está la reunión no dicen nada, que es cuando debieran de hablar. Entonces, cuando vayas a la casa de Dios, mejor es oír que hablar. Gloria a eso.
Estos tres textos, hemos leído dos, pero en Lucas 12, 22, perdón, 31 al 38, está relacionado todo con Pedro, porque vamos a hablar de Pedro. De Pedro. De Pedro. Amén. Gloria a Jesús. Dígale al que está a su lado: hoy es mi último día en la barca. Dígale pero dígaselo con paciencia. Nosotros tenemos la tendencia de que queremos decírselo para salir del pan. Por favor, dígaselo con serenidad. ¿Sabe lo que es serenidad? Dígale: hoy es mi último día. Ahora devuelva. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. A veces vivimos los años. Yo no sé si usted notó, porque hay que notar. A veces uno mira la gran pesca que Pedro tuvo allá en Lucas 5, y si relaciona esta, si usted no mira con cuidado, no se da cuenta. Porque una palabrita, una sola palabra puede hacer la diferencia. Y usted lee en Lucas, donde Pedro hizo la gran pesca. Usted notará que cuando él tomó los peces en las redes, dice la Biblia con exactitud, dice, y las redes se rompían. Y usted notará que en la que leímos, a pesar de que eran cantidad de peces grandes, dice la Biblia, que eran grandes, porque en Lucas 5 no dice que eran grandes, pero acá relaciona la palabra grande, o sea que eran peces grandes. Pero dice con exactitud también, las redes no se rompieron. O sea, son dos cosas que tienen un parentesco, pero hay una diferencia de dos palabras, una la grande y otra las redes no se rompieron o se rompían. ¿Qué notamos ahí? Que había un tiempo de redes rotas y ahora entró a un tiempo de que nada de la bendición, porque cuando dice la Biblia que las redes estaban rotas, ¿qué significa eso? Que si están rotas su bolsillo, ¿qué significa eso? Que el dinero se puede perder, que se le puede salir. Si hay algo que está roto, una verga, un vaso, qué sé yo, significa que lo que usted tenga adentro se va a ir, se va a escapar. Tiene una jaula rota, el pájaro, lo que sea que esté allí, se va a ir. Entonces, hay momentos, o los momentos quizás que hemos vivido, son de redes rotas. Muchas veces recibimos bendiciones en todo lo largo y ancho de nuestro camino, pero de la noche a la mañana volvemos a estar igual. Significa ello no solamente a nivel económico, sino también a nivel emocional, y no solamente a nivel emocional, sino también a nivel espiritual. Muchas veces nosotros hoy podemos decir de que algunas personas en este momento se están levantando. Estamos en el mes de septiembre, casi al finalizar,
Y si usted se está levantando espiritualmente, ¿qué significa eso? Que usted va a terminar el año otra vez arrastrado espiritualmente. ¿Cuándo se va a levantar? Por decir. O sea, se ha pasado un año. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. A su nombre. Escuche esto que le voy a decir. Y esto que yo le voy a decir, no se lo digo porque yo lo quiera decir. Sino porque hay una persona llamada Espíritu Santo que, según la Biblia, es el que guía a toda verdad, dice la palabra. Nosotros hemos estado aplaudiendo los éxitos de otros. Por decir algo, aplaudimos a Falcao, a James y a otros. Hemos estado acostumbrados a aplaudir los éxitos de otros. Y cuando yo le estoy hablando de redes que no están rotas, porque escuche esto, vamos a pasar de las redes rotas a las redes que no lo están. Y gloria a Jesús, vamos a dejar de aplaudir los éxitos de otros para celebrar nuestras propias victorias. Entonces voy a dejar de aplaudir a otros para celebrar. Escuchen, esta palabra es como muy dura para mucha gente. Cuando una persona, no sé si ustedes han visto, cuando una persona llega al podio, ¿qué hacen? Toman champaña y la comen y la agitan. ¿Usted no lo ha visto? Montoya muchas veces lo hizo. Y con esa champaña latina, ¿qué están haciendo? Según ellos, están celebrando. ¿Qué celebran? La victoria que tuvieron. Nosotros tenemos la tendencia de que no celebramos. Por ejemplo, y ese es uno de los problemas que tiene el pueblo del Señor, uno de los grandes problemas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué hacía en Egipto? Estaba esclavo. Y cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y pasan el Mar Rojo y se divisaba a lo lejos la tierra prometida, ¿qué hicieron? Celebrar. La Biblia dice que María cogió una, ¿cómo se llama eso? Pandereta, y todas las mujeres salieron detrás de ella, e hicieron como un tren, y la Biblia dice que celebraban, danzaban, celebraban. ¿Qué celebraban, hermano? La salida de la esclavitud. Ahora celebraban que eran libres. Y nosotros tenemos la tendencia de que cuando alcanzamos un trabajo o cuando alcanzamos algún logro, cuando la persona a veces se gradúa, usted ve que los graduados, usted ve que en las casas de ellos están celebrando. Pero muchas veces cuando conseguimos un trabajo, que estamos pasando necesidad y conseguimos un trabajo, no hay tal celebración. Si nosotros celebráramos en toda la victoria, Dios te diera más victoria, porque Él te da la victoria para que tú la celebres. ¿Me estás entendiendo? Nosotros no celebramos eso. No lo hacemos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pedro caminó con Jesús 3 años y medio. Pero
En esos 3 años y medio, Pedro vio que uno de sus hermanos en la fe, o sea, discípulos, se ahorcó. ¡Qué huevuda! ¿O no? Gloria a Jesús. O sea, ellos eran líderes y uno de esos líderes se ahorcó a su nombre. Gloria. Pedro estaba en la lista de los más buscados. A Pedro lo buscaba. Gloria a Jesús. Y Pedro estaba bajo presión. Por eso dice la Biblia, por eso le leí los dos textos. El de Mateo y el de Juan. Dicen que Pedro volvió a la barca. Acá en Mateo, que fue donde comenzó el ministerio de Jesús, Pedro se subió a la barca y todavía después que Jesús resucita, Pedro estaba en la barca. Porque lo único que conocía a Pedro era la barca. El único trabajo que conocía a Pedro era pescar. Por eso le digo a los discípulos, vamos a pescar. No le podía decir, vamos a hacer tal cosa, si él lo único que sabía era pescar. Entonces le había dicho a los discípulos, a sus amigos, a los que estaban ahí, vamos a pescar. Dice la Biblia, en la barca. En la barca. Ese fue el último día que Pedro estuvo en la barca. No volvió a estar en la barca. Lo vemos. A su nombre, hermano. Gloria. Tremendo. ¿Qué es regresar a la barca? Es hacer lo que siempre he hecho. Ese es regresar a la barca, o sea, hacer lo que siempre he hecho, lo que siempre he sido. Gloria a Jesús. Él por eso regresaba a la barca, porque no sabía hacer otra cosa. Pero fíjate tú, yo no sé si la gente conoce, pero yo el otro día prediqué que hay momentos y momentos. Y hoy yo voy a decir algo que Pedro volvió a la barca ese día como lo solía hacer siempre. Pero ese día, escuche esto, hermano, Dios lo sacó de la barca para no volver más para la barca. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué Dios lo sacó de la barca? Porque Dios sabía lo que Pedro iba a hacer. Pedro llegó a escribir epístolas. Pedro llegó a ser un gran pastor de ovejas. No volvió a pescar más un pez, sino hombre. Como Dios un día se lo dijo, te haré pescador de hombres. Y ya no podía estar en la barca, porque Dios vio lo que Pedro iba a hacer más adelante. Por eso Dios nos ha de sacar de la barca, de nuestras propias cosas que hacemos, a otros niveles, para realizar lo que Él quiere que yo realice. Ya no hacer lo mismo, ya no estar y caer en la rutina,
¿Cuántos de ustedes han visto que los